Para continuar con la temática estudiada dentro de la teoría sociológica, vamos a continuar con la tercera parte que habla sobre los aportes de los sociólogos modernos. Dentro de los sociólogos modernos sobresale Vilfredo Pareto, afirma que existe un proceso cíclico que lleva a la sustitución y circulación de las élites a través del tiempo. Vemos nosotros que hablamos de un proceso cíclico, de donde comienzan, terminan, ¿no? Siempre las personas dentro de la esfera de la élite nacen ricas y se mueren ricas, influyentes y siguen siendo influyentes sus descendientes, ¿no? Hace una distinción entre las élites y las masas. Las élites se refiere a las clases dominantes, ya sea en la estructura económica, en la estructura política, en la estructura religiosa, de las masas, que son los conglomerados sociales, las personas que están dentro de las clases sociales bajas. Después hablamos de que sostiene que la circulación de las élites ocurre porque unas personas no son aptas para mantener su estatus estable. En algunos casos las élites no son estables. Hay personas que nacen ricas y se mueren ricas, pero hay personas que nacieron ricas y se mueren pobres, porque son incapaces de mantener su estatus, ya sea por su condición educativa, ya sea por su condición física, o ya sea por la perspectiva y diríamos del individuo y su forma de actuar. Así que no todas las personas, hay personas que comienzan siendo empleados y terminan siendo patronos, y hay personas que comenzaron o se establecieron como patronos y terminaron, diríamos, como empleados. Después de eso tenemos a George Simmel. Él describe la sociedad como una red de interacciones para alcanzar el poder. Todos sabemos que el poder es la máxima adquisición diríamos, de dominación, ya sea el poder económico, ya sea el poder político o el poder religioso. O también existe que el conocimiento también es poder de dominación. Hablamos ahí de que él argumenta que los poderosos no pueden ejercer el poder sin la complicidad de sus subordinados, ya que el poder es el resultado de una interacción social. Siempre se impone el que más sabe, el que más tiene, el que más habilidades ha desarrollado o el que mejor estrategia sabe utilizar. Vemos nosotros que poderosos no solamente estamos hablando de la política, podemos hablar de lo económico, de lo religioso y también dentro de la estructura social. Para Carlos Manning dice que la principal aportación de la sociología fue la sociología del conocimiento y sus formas y su estructura social en la pertenencia de las ideas y las creencias. Sostiene que las sociedades humanas se desarrollan, se establecen, diríamos, a través de la pertenencia que tiene cada una de ellas de sus ideas y de sus creencias. Cada sociedad tiene ideas conceptualizadas, simbólicas, representativas y creencias que lo ayudan a mantener la relación entre sí o la parte de la dominación entre sí. Hablamos a continuación de los paradigmas sociológicos. Existen dos tipos de paradigmas sociológicos, macrosociológicos y microsociológicos. Si hablamos, por ejemplo, de los paradigmas macrosociológicos, son los que estudian patrones de comportamiento que nos permiten comprender las sociedades en su conjunto. Todas las sociedades humanas y las culturas, las etnias, los grupos, las organizaciones y las instituciones tienen patrones de comportamiento diferentes. Cada una establece una normativa bajo la cual se tiene que comportar. Hablamos de las iglesias, tienen su propia normativa de comportamiento, son patrones establecidos. Vemos que la iglesia prohíbe, ¿verdad?, muchas cosas que se le permiten a los hombres. Dentro de los patrones de comportamiento tenemos nuestra forma de vestir, la forma de actuar ante determinadas circunstancias, y también hablamos que los paradigmas macrosociológicos más sobresalientes tenemos la teoría funcionalista y la sociología del conflicto. Si hablamos de la teoría funcionalista, sostiene que las sociedades son estables. Son estables e integradas cuando existe un sistema autorregulador que satisfaga las necesidades colectivas. Cuando hablamos de sociedades
estables e integradas, estamos hablando que todos los grupos o que todos los sectores de la sociedad deberían de tener las mismas oportunidades y los mismos derechos y las mismas recompensas, diríamos en toda la esfera. Pero cuando hablamos de que existe un sistema autorregulador que regula las sociedades, este sistema autorregulador es el encargado desde la normativa jurídica, está obligado a satisfacer las necesidades colectivas. Estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de oportunidades laborales y profesionales. Y ese sistema autorregulador que está obligado a satisfacer las necesidades colectivas de las sociedades de un país o de una nación es el gobierno, como máximo representante de los intereses del Estado. Y el Estado es el conjunto de personas que habitan dentro de un territorio determinado. Según la teoría, según el paradigma funcionalista, la sobrevivencia de la sociedad depende diríamos, del consenso que se logre. Tiene que haber un consenso entre el gobierno y el Estado, entre el Estado y el gobierno, entre las instituciones, las organizaciones, las familias, los miembros que integran la familia y los diferentes miembros que integran las comunidades o sociedades. O sea, si todos hiciéramos y cumpliésemos con la función que nos corresponde, las sociedades vivieran en armonía y todas fueran desarrolladas. Si el gobierno provee todos los mecanismos o los medios a través de los cuales el hombre puede satisfacer sus necesidades, diríamos, y el hombre trabaja en función de sus intereses de país y de nación, entonces las sociedades fueran totalmente diferentes a las que hoy en día podemos apreciar porque estamos inmersos dentro de ellas. Después hablamos de la otra teoría, estamos hablando de la sociología del conflicto. Todos sabemos que es un conflicto. Conflicto no nos referimos a guerras, a pleitos, ni nada de todo eso, sino que esta visualiza a la sociedad como una unidad compuesta por individuos de grupos y clases con intereses diferentes. Aquí hay una lucha constante que hay. La lucha es disfrazada a través de los mecanismos comerciales, a través de los procesos políticos, a través de los sistemas económicos, donde hay una lucha que el rico cada día quiere ser más rico y los grupos de poder quieren controlar más, tener mayor poder y que se le otorgue mayor poder y que la población sea más sumisa. Entonces aquí hay una lucha, el rico lucha por ser más rico, por tener mayor control de la riqueza y el pobre pues lucha por obtener, diríamos, aunque sea mecanismos de sobrevivencia, porque el espacio se le reduce cada día más. Los conflictos se generan por la relación entre poder y dominación. Recuerde que las personas, cuando nosotros les damos el derecho de opinar y de elegir o de decidir por nosotros, les estamos entregando el poder y ellos tienen la facilidad de dominar, nos dominan a través de las leyes, a través de los acuerdos, a través de tratados, a través de los precios, a través de las autoridades. Entonces, hay diferentes formas de dominación. También recordemos que el poder puede ser político, puede ser económico, puede ser religioso, pero también puede ser intelectual. Las personas que tienen conocimientos tienen el poder de dominar al que no sabe y al que no los tiene, ¿verdad? Entonces hay diferentes formas de dominación. Después hablamos del enfoque microsociológico, se ocupa, diríamos, de las formas que los seres humanos se relacionan dentro de la vida cotidiana. Esto se da producto de la multiplicidad de las relaciones que establecemos para satisfacer nuestras necesidades. Dentro del enfoque microsociológico estamos hablando de la relación que establecemos como individuos, ya sea en la familia, en el trabajo, en el barrio, en la colonia, ¿verdad? Que hablamos sobre las personas que están más cercanas al círculo nuestro, ¿verdad? Cuando hablamos del interaccionismo simbólico, estamos hablando del interaccionismo simbólico, estamos hablando de un paradigma microsociológico dominante por excelencia, ¿verdad? Ahí estamos hablando del interaccionismo simbólico. Este se le atribuye gran importancia a los significados
a los significados de las cosas del mundo que nos rodea. Acá a todos los objetos les hemos dado un significado. Los interaccionistas simbólicos señalan que el comportamiento humano no se determina por hechos objetivos, sino por situaciones y significados que nosotros mismos les atribuimos. Dentro del interaccionismo simbólico tenemos ahí el significado de las palabras. Cada palabra nosotros le damos un significado a los gestos, a los gestos, a las señales, a los ademanes, y a nuestras acciones tienen un significado. Los movimientos de las expresiones faciales, los movimientos de la parte del cuerpo, nosotros le damos simbolizamos todo eso. Desde las aplicaciones del interaccionismo simbólico tenemos ahí todos los grupos u organizaciones y culturas están constituidas por actos indivisibles, ¿verdad? Estamos hablando de la interpretación que le damos al mundo que nos rodea. Nosotros interpretamos las cosas, diríamos, desde la perspectiva de individual. Ahí estamos hablando estamos hablando de cómo interactuamos a través, por ejemplo, una paloma con un ramo, con una hoja de olivo, significa que es paz. Si hablamos de un crucifijo, estamos hablando que la cruz significa cristianismo, ¿verdad? Entonces, si vemos una calavera, pues eso significa que usted desde que lo ve, significa que eso es peligro, que es muerte, ¿verdad? Especialmente si lo vemos cerca de un tendido eléctrico, cerca de el uso de sustancias tóxicas y todo eso, vamos a ver que el color negro y la calavera significa que eso es peligro. Y si nosotros vemos un corazón, pues todo el mundo piensa que es amor, ¿verdad? Aunque esos símbolos han sido creados para transmitir conocimientos, para transmitir información, para transmitir formas y estilos de vida, sentimientos y acciones humanas. Para concluir, tenemos ahí que la sociología es una ciencia social que tiene como objeto de estudio la sociedad humana. Específicamente, la sociología es la ciencia que estudia las relaciones e interrelaciones humanas para satisfacer las necesidades comunes. Desde la perspectiva sociológica nos ayuda a comprender el comportamiento que asumimos al establecer una relación con los demás, que nuestra conducta es buena en la medida de la forma en que pensemos. Recuerde que todo lo que se piensa, todo lo que se hace es lo que se piensa, ¿no? Su forma de actuar tiene mucho que ver con o está determinada por el nivel de pensamiento nuestro. Tenemos que las revoluciones son cambios radicales en la estructura económica, política y social. Las revoluciones han venido a generar cambios económicos, políticos, sociales, que han modernizado, diríamos, el comercio, la industria, la forma y estilo de vida, pero también han generado problemas sociales como el desempleo, la marginación, la migración, diríamos, el analfabetismo y la división marcada de las clases sociales. Tenemos que la sociología estudia los problemas sociales como el hambre, como la pobreza, la corrupción, el analfabetismo, las guerras, la prostitución, la drogadicción, que son problemas sociales a nivel esfera mundial y que se generan debido a la ambición del poder, a la ambición de la riqueza, a las diferencias individuales y a los problemas, diríamos, generados por la desigualdad social debido a las limitaciones que tiene la mayoría de la población de las sociedades a nivel del mundo. Así que con esto concluimos. En la próxima sesión estaríamos hablando sobre lo que es la cultura y la sociedad. Así que muchas gracias.